Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En este caso vamos a ver cómo se calcula el beta, ¿sí? En la evaluación de un proyecto de inversión y en el cálculo del COC y el WACC, vamos a ver cómo se calcula el beta. Bueno, el caso nos plantea una empresa que está evaluando un proyecto de inversión para ver si ingresa al sector del telecable, la empresa de cable, ¿no? Televisión por cable. Dice que el tamaño de su inversión es 210.000, de los cuales 90.000 pondrán los socios y la diferencia la obtendrán de un préstamo bancario con una tasa efectiva anual de 19%. Con esa información me piden, y con alguna más que vamos a hacer más adelante, me piden calcular cuál es el WACC, es decir, cuánto es el costo del financiamiento promedio de, toda, de todo el proyecto. Entonces vamos a ver primero cuál sería la estructura de la deuda del proyecto, ¿no? Dice que 90.000 vendrían a aportar los socios y esos 90.000 de 210.000, que es toda la inversión, vendría a ser un 42.86%. Y 120.000 dice préstamo bancario. Esos 120.000 de toda la inversión, que es 210.000, representa un 57.14%, ¿sí? Entonces acá tengo el porcentaje de la deuda, el porcentaje de lo que aportan los socios, ¿sí? Si yo veo cuál es la fórmula del WACC, acá tengo la fórmula del WACC, ese porcentaje de la deuda, ya tengo ese dato, ¿no? Ya vimos cómo se calcula. ¿Qué más? También tengo el porcentaje de lo que aportan los socios, que está acá, ¿no? El KD es el costo real de la deuda y ese KD vendría a ser 13.40. ¿Cómo se calcula ese 13.40? Es la tasa efectiva anual del préstamo, que en el caso decía 19%, por 1 menos 29.5%. Entonces, el costo real de la deuda no sería 19%, que es la TEA, es el costo bruto de la deuda. El costo real sería 13.40. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación por el cual hay que hacer esta fórmula y decir o afirmar que hay un impacto, un impacto en el costo real de la deuda? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer dos escenarios. Una empresa, mire, esta venden lo mismo, venden exactamente lo mismo. Estas empresas venden lo mismo, ¿sí? Tienen el mismo costo, la misma utilidad bruta, los mismos datos operativos, misma utilidad operativa. La única diferencia es que una empresa tiene deuda y la otra empresa no tiene deuda. Esa es la única diferencia. Como consecuencia de ello, la primera, es decir, la que no tiene deuda, termina pagando más impuesto a la renta que aquella que sí tiene deuda. Hay un ahorro tributario, hay un ahorro fiscal. Es decir, el impacto de los intereses tuvo un resultado en el pago del impuesto a la renta. Entonces, ¿cuánto es ese impuesto a la renta que se ahorra la empresa que sí tiene deuda? 6.726. Ese vendría a ser el escudo fiscal. Es decir, si esta empresa está pagando 22.800 soles de intereses, ¿sí? Y tiene un escudo fiscal, un ahorro tributario, producto de ese pago de intereses de 6.726, entonces realmente está pagando o le está costando realmente solamente 16.074, ¿verdad? Porque al pagar estos intereses tiene un impacto a favor, un ahorro tributario. Entonces, realmente, ¿cuánto es lo que está pagando? 16.074, nada más. ¿Y eso cuánto representa de toda la deuda de 120.000? Representa el 13.40%. Acá está, ¿no? O lo que es lo mismo, mi fórmula directa, 19%, que es la tasa efectiva anual o el costo bruto de la deuda, por 1 menos 29.5%, que es la tasa de impuesto a la renta, ¿no? Sería el costo real de la deuda 13.40, ¿no? Explicado de dos maneras. Entonces,
ya tengo mi porcentaje en la deuda, ya tengo el porcentaje en el aporte propio, ¿sí? Ya tengo el CADE, que es el costo real de la deuda. Ahora simplemente me falta calcular el COC, ¿verdad? Y el COC, que es el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida de un empresario, en este caso de Telecable, al proyecto, vendría a ser RF, que es el activo libre de riesgo, 1.90, más el beta, que es el indicador que mide el riesgo del proyecto, por RM, que es la rentabilidad de mercado, 7.19%, menos RF, que acabamos de ver que es 1.90, ¿no? Acá hice un beta de 1.31, pero este 1.31, ¿cómo sale? ¿De dónde salió? ¿Cómo saqué yo ese 1.31? Entonces, como el proyecto dice que es una empresa, es un proyecto de inversión para una empresa de televisión por cable, entonces vamos a la hoja de Damodaran, que ha calculado ya los betas, y vemos que la empresa de televisión por cable, el beta es 1.13, ¿sí? Pero este 1.13 es el beta que está apalancado. ¿Qué significa apalancado? Que tiene ya... El beta es un indicador de riesgo que mide básicamente dos tipos de riesgo, el operativo y el del financiamiento, ¿sí? Cómo se estructura financieramente un proyecto o una empresa. Entonces, las empresas de telecable dicen que tienen un beta apalancado ya de 1.13. Tienen una razón deuda capital de 70.70%. ¿Qué significa eso? Significa que en Estados Unidos las empresas de telecable tienen en promedio esta estructura de deuda, ¿no? La razón deuda capital es 70.70%. ¿Sí? Esa vendría a ser, ¿no? Miren, la razón de la deuda con el aporte propio vendría a ser 70.70%. ¿Sí? Eso significa en este beta 70.70%. Y la tasa de impuesto a la renta en Estados Unidos al que está afecta este tipo de empresa de cable, televisión por cable, de televisión por cable, es 3.61%. Entonces, este beta de 1.13 yo no lo puedo aplicar en mi proyecto. ¿Por qué? Porque este beta tiene el impacto o tiene el elemento del riesgo financiero y que en Estados Unidos es una razón de 70.70%. Entonces lo que tengo que hacer es primero desapalancar ese beta, es decir, quitarle el efecto del endeudamiento con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula que está acá, dice 1 entre 1 más deuda sobre capital por 1 menos T por el beta apalancado. Simplemente reemplazo mis datos acá, ¿no? Dice, ¿quién es D entre E? Vimos que es la razón deuda capital. ¿Quién es el impuesto a la renta en Estados Unidos? 3.61. ¿Y cuánto es el beta apalancado? 1.13. ¿Sí? Aplicando esa fórmula me sale que el beta desapalancado vendría a ser 0.67. Es decir, el beta quitándole el efecto del apalancamiento en el cual se lleva a cabo todas las empresas en promedio que están en el sector de televisión por cable. Entonces, este beta tampoco lo puedo usar en mi proyecto, porque este beta está desapalancado, es decir, solamente mide el riesgo operativo. Pero yo en mi proyecto voy a endeudarme, ¿verdad? Entonces, debo de apalancar ese beta a la forma o a la estructura del financiamiento de mi proyecto. Y según el dato, acabamos de ver hace un momento, 57.14 y 42.86 es la forma de financiamiento, es decir, 57.14 es deuda con bancos y 42.86 es deuda, es el aporte propio, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es, con esta fórmula también del apalancamiento, apalanco el beta, es decir, lo que hago ahora es, le agrego el efecto del financiamiento, pero de mi proyecto, ¿no? Yo no voy a usar el efecto del financiamiento
del beta de Estados Unidos, porque ellos tienen otra razón, deuda capital. Entonces lo que hago es simplemente reemplazo, ¿sí? ¿Quién es deuda? Hasta la deuda, capital, 4986, impuesto a la renta en el Perú, y el beta desapalancado, ¿no? Entonces ya tengo mi beta apalancado, y ese beta es el que voy a aplicar en mi modelo KPM, ¿no? Este beta apalancado de 1.31 es el que voy a aplicar en mi modelo KPM, ¿no? Tengo activo libre de riesgo, 1.90 según el dato, beta, lo acabo de calcular, 1.31, dice rendimiento de mercado menos RF, RM menos RF, 5.29, simplemente reemplazo, ¿no? 1.90 más 1.31, que es el beta, por 5.29 me sale que mi COC, el costo de oportunidad del capital de los inversionistas de la empresa de Telecable, es 8.81% al año. ¿Esto qué significa? Que esto debería ser lo mínimo que deberían exigir al proyecto anualmente. Sin embargo, esta tasa está en dólar, porque el COC es un modelo americano. Si mi inversión va a estar en dólares, entonces este queda. Ahí lo dejo, ¿no? 8.81% vendría a ser mi costo de capital. Sin embargo, si mi inversión va a estar en soles, como normalmente se invierte en el Perú en soles, debo pasar entonces este COC en dólar a soles, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula: 1 más el COC en dólares por 1 más la inflación del Perú menos 1. Entonces reemplazo, ¿no? 1 más 8.81, que es el COC en dólares, por 1 más 2.4%, que es la inflación promedio, menos 1. Y simplemente el resultado vendría a ser el COC en soles. Es decir, esto ya vendría a ser lo que un inversionista debería exigir como retorno a su inversión por haber realizado, valga la redundancia, una inversión en el sector de televisión por cable. Entonces, este 1142 es el que voy a aplicar en el WACC, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del WACC? Porcentaje de la deuda, acá la tengo, porcentaje de la deuda era 57.14, ¿sí? Por, dice, el KD. ¿Y quién era el KD? El KD, ¿se acuerdan? Era tasa efectiva anual por 1 menos 29.5%, más el porcentaje de aporte de accionistas, que es 42.86 por el COC, y el COC era 11.42 en soles, ¿verdad? Si yo hago esa operación, me sale un WACC de 12.55%. ¿Qué significa? Que en promedio, ponderado, el costo del financiamiento de todo el proyecto es 12.55%. Por lo tanto, cuando yo haga mi evaluación económica, la tira económica tendría que ser mayor a este WACC, porque esto es lo que cuesta conseguir financiamiento en promedio para llevar a cabo el proyecto. Bien, chicos, esto vendría a ser la explicación de cómo se calcula un beta, cómo se desapalanca y apalanca al proyecto peruano, ¿sí? Bien, espero que les haya servido el video y puedan complementar su aprendizaje, ¿sí? Muchas gracias.